A continuación, Tiempo de Santidad, desde las instalaciones de la Iglesia Central de Santidad de Juticalpa. Estamos en este mes de septiembre, que es un mes de bastantes celebraciones. Hay muchas cosas que hacer, especialmente a nivel de la patria. Nuestro país celebra la independencia y todos estamos sabidos de ello. También en este mes no hay mucho movimiento, pero en realidad debería haber lo que también le llamamos nosotros ya el pueblo evangélico, el pueblo cristiano, el mes de la Biblia. Algunas instituciones como sociedades bíblicas en estos tiempos ofrecen algunas ofertas más cómodas con la intención de promover lo que es la lectura de la palabra de Dios. Nosotros en el programa de discipulado se exige la lectura de la palabra de Dios en el programa. Las personas que están involucrados en este sistema de formación saben lo que implica tareas, memorización, y esto tiene como propósito el poder lograr lo que la Biblia misma enseña, que la palabra de Dios debe estar escrita en nuestro corazón. La Biblia enseña también en el Antiguo Testamento que debería estar colocada en las puertas de las casas, en las ventanas, en la frente. O sea, en cualquier lugar donde la persona fuese, estaría viendo la palabra de Dios. Hoy ya no lo hacemos literalmente, pero creo que sí es bueno fomentar lo que es la lectura de la Biblia en nuestra vida diaria, como iglesia y también como personas. Estamos ya prácticamente finalizando lo que es una etapa del discipulado. Los que están en el proceso, saben, están terminando un nivel y van a ingresar al siguiente nivel. Las personas que todavía no lo han hecho ya se inscribieron y algunos todavía tienen tiempo para inscribirse. Tenemos en la parte de atrás, siempre ustedes ven, la hermana Olga Juárez, ella siempre se coloca allí con una libreta para inscribir a las personas que deseen hacerlo. En este tiempo, fíjense que estamos viviendo tiempos, parecen buenos, pero son peligrosos. Hay mucha gente que dice ser cristianos. Hay mucha gente que dicen creer en Dios. Pero también hay mucha gente que dice conocer la Biblia. Y la realidad es otra. También tenemos abundancia de programaciones utilizando los medios que en la actualidad existen y que se promueve bastante lo que es la cultura religiosa. Solo que hay un pequeño problema. En la mayoría de los programas que yo he visto, no pretendo aquí demostrar como un sábelo-todo, no, pero en muchos de los programas que he visto una mezcla o como una especie de chaksui. Es que hay mucho contenido, hay parte bíblica, parte no bíblica, parte media bíblica, parte nada bíblica, pero allí se va en el paquete de bíblico todo. Hay programas, hay novelas, hay películas y cristianos, entre comillas. Y sabe que, y gracias a Dios que existen esos programas, pero ¿saben dónde está el problema? Donde no hay conocimiento o donde hace falta
información, la gente, y me disculpan la expresión, la gente traga todo lo que se le ofrece, sin digerir o sin discernir correctamente aquello. Yo estuve esta semana que vino mis padres acá, estuvieron, y ellos estaban muy pendientes de un programa y estaban pendientes a ver a qué hora va a ser el programa. Y yo les pregunté, ¿y es que a ustedes les gusta ese programa? Sí, es que ese programa, y emocionados. Y no voy a decir el nombre del programa ni el canal, pero sí es una programación de películas y novelas bíblicas que no son bíblicas. Y entonces yo traté de explicarle a mi mamá, mire, le digo, eso no es cierto lo que está allí. Pero es que es de la Biblia, pero no es de la Biblia. Pero es que allí aparece Moisés, que lo otro, sí, pero yo los he visto, le digo. Y tal vez lleva un 30% quizá de contenido bíblico y el resto nada que ver con Biblia. Pero la gente lo ve como que todo es Biblia. También tenemos la internet, el Facebook y todos esos otros medios que también allí hay mucha publicación que parece ser bíblica, pero no lo es. Digo esto, hermanos, porque quiero retarlos. Los hemos motivado, les hemos regañado y hemos hecho de todo con la intención de que se inscriban al programa de discipulado. Porque allí no van a aprender todo, pero van a aprender mucho. Porque se exige el estudio de la Biblia, la lectura. Y que de hecho nos decía aquí el pastor Raúl Saldívar, ¿quién les ha dicho a ustedes que la Biblia es para leerla? La Biblia no dice que hay que leer la Biblia. Pero nosotros recomendamos que para comenzar hay que leer la Biblia. Pero leer la Biblia no es suficiente. Hay que estudiarla. Jesús dijo que hay que escudriñar la palabra de Dios, porque allí está la vida eterna y dan testimonio acerca de Jesús. Hay algunos, prácticamente un versículo de la Biblia. Lo tengo aquí en las notas, que está en varias versiones. Que este pasaje de la Biblia tiene como intención a los que ya conocemos al Señor, los que hemos decidido seguirle. La Biblia nos enseña a nosotros una responsabilidad que tenemos. Y a propósito, quiero decir aquí públicamente que me alegra la iniciativa de Unidos por Juticalpa, porque por la manera como se está proponiendo porque fíjense que una de las cosas que sucede siempre en nuestra sociedad es que a veces somos el problema, pero no somos la solución. Los problemas en la vida existen, los problemas en la vida son normales y los problemas incluso son necesarios, porque sirven para que la persona desarrolle su potencial, para que la persona proponga ideas, soluciones y se involucre a ellas. Solo hay algo que no es correcto y que mucha gente lo hace, y que a veces es necesario porque sirve para afirmar carácter y responsabilidad, pero no recomiendo esa intención. La intención del pesimista. El pesimista es aquel que critica, que denigra, que acusa, que dice que no sirve, que no se puede, que esto ya no se, esto ya se quedó así. Y hay personas que así son. Y hay personas que posiblemente nunca van a cambiar. Esa es su manera de pensar. Dicen, esta iglesia está muerta y aquí no hay remedio. Esta sociedad,
sociedad ya se quedó así y esto no hay solución. Hay gente que así cree, pero fíjense que la Biblia no nos dice esto. La Biblia nos enseña que nosotros debemos cambiar en este lugar donde nosotros estamos. El apóstol Pablo, que escribe a su discípulo llamado Timoteo, Pablo fue un hombre culturalmente hablando muy preparado, pero olvidémonos un poco de la preparación, sino enfoquémonos en la responsabilidad con la que Pablo asumió el evangelio. El apóstol Pablo tomó la vida con Cristo, Pablo la tomó en serio. Y la tomó tan en serio que el día que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, y cuando aprendíamos aquello de comprendiendo el amor de tu vida, Pablo es de esas personas, estilo D, dominante. Se van al grano. Y la historia nos dice que Pablo iba camino hacia Damasco. Iba a perseguir cristianos, meterlos a la cárcel, maltratarlos. Y ustedes conocen la historia. En el camino Dios aparece, una luz del cielo cae sobre él, cayó al suelo. Y estando en esa condición, él no se ponía a llorar, a quejarse, sacudirse el polvo si era el verano, limpiarse el lodo si era el invierno. También eso era necesario. Bueno, entonces Pablo cae y Jesús le habla a Pablo y dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué duro es para ti estar golpeando contra el aguijón. Y Pablo responde: ¿y quién eres, Señor? Mire usted, qué hombre ese, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes se ha caído de algún caballo alguna vez? Yo soy uno de ellos, un montón de veces cuando era niño. Cuando cae uno y empieza a llorar, ¿y por qué? Uno cae de cualquier forma porque no espera esa caída. Entonces Pablo dice: ¿y quién eres, Señor? Es un hombre que no hay que andarle con rodeos. ¿Y quién eres, Señor? Jesús le dice: yo soy Jesús, al que tú persigues. Y miren la otra pregunta: ¿y qué quieres que yo haga? Miren qué interesante, eso es asombroso, que alguien que no le está pidiendo: Señor, pero si acaso eres Dios, muéstrame, haz un milagro, sáname la herida, o ábreme los ojos, sino ¿qué quieres que yo haga? Hoy necesitamos gente que haga esta pregunta: ¿y qué quieres que yo haga? Porque fíjense que abunda la gente que quiere que otro haga algo por ellos. Está la basura en la calle y aquí no tenemos alcaldes. Y podría mencionar, o sea, la gente está esperando que otro haga el trabajo. Hoy necesitamos gente que se pregunte a sí mismo: ¿y qué quieres que yo haga? Aquí en la iglesia necesitamos gente que venga y pregunte: ¿qué debo hacer? Díganme cuáles son los compromisos, las responsabilidades que hay en la iglesia. ¿Qué quieren que yo haga aquí? Necesitamos gente. Yo recuerdo haber visto a una hermana
Estaba ya prácticamente al borde de la muerte. Esto hace como unos 25 años aproximadamente. Así que ustedes no conocen a esa señora, ni es de Juticalpa. Esta señora estaba al borde de la muerte y pedía al Señor un milagro. Su enfermedad no tenía cura. Y ella pedía: Señor, si me levantas de esta cama, yo te prometo que voy a ir todos los días a limpiar las bancas del templo. La señora murió. Y yo cuando escuchaba a aquella señora orar de esta manera, yo me preguntaba, ¿y por qué será que los que no están enfermos no hacen esa oración? ¿Será necesario llegar ya al borde del precipicio para decir: Señor, si me sacas de aquí, voy a hacer algo? Hace muchos años, y yo pensé en aquel tiempo, yo no voy a hacer eso, yo no voy a andar esperando a estar ya casi en los últimos para hacerle una promesa al Señor. Mejor empezar ya. Hermanos, Pablo fue de esas personas que el primer día de convertido le preguntó a Jesús: ¿y qué quieres que yo haga? Dice el pastor Rigoberto Castro que el día que él se convirtió al Señor, no sabía nada, excepto de lo que había aprendido en el mundo. Y el siguiente día que se levantó dijo: y ahora yo soy cristiano, ¿y qué debo hacer? ¿Qué hago? Entonces dice que él se montó en un caballo y fue a buscar a una aldea, a un señor que era cristiano, para preguntarle qué es lo que debe hacer. Y llega y le dice: mire, hermano, que yo anoche entregué mi vida a Cristo y no hallo qué hacer. ¿Qué hago? ¿Qué me aconseja? Y aquella persona le dijo: hermano, le dice, póngase a orar. Le dice: ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios. Le dice: ¿y qué se le dice? Y aquel hermano le dijo: cualquier cosa. Dice él: bueno, dice, si eso es así, le dice, esto es fácil decir cualquier cosa, dice. Se regresó para su casa, dice, y le dijo cualquier cosa al Señor. Después, con el paso del tiempo, aprendí, dice, que no era cualquier cosa, dice. Pero así empecé. El primer día de convertido, preguntando: ¿qué debo hacer? Hermanos, es que fíjense que hoy en día tenemos cantidad de personas que se jactan decir los años que tienen de convertidos a Cristo y nunca en su vida han hecho nada por Dios, ¿verdad? O sea, por la iglesia o por amor a Cristo, nada. Dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo: lo que me oíste proclamar en presencia de tantos testigos, confíalo a personas fieles, capaces, a su vez de enseñarlo a otras personas. Eso lo dice el Nuevo Testamento, esta versión Nuevo Testamento. Otra versión, la Biblia al día, dice así: lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La Nueva Versión Internacional dice así: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. La versión Reina Valera del año 95 dice así: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La versión Biblia Pueblo de Dios dice: lo que oíste de mí
y está corroborado por numerosos testigos, confíalo a hombres responsables que sean capaces de enseñar a otros. Y podríamos seguir buscando más versiones. Frases en común. Lo que has oído de mí, ¿verdad? Lo que has oído de mí. Aquí, ¿quién de ustedes no está oyendo nada? ¿Vea que están oyendo? Sí. Entonces Pablo dice, lo que has oído. Y en aquel tiempo Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Fíjense que aquí hay muchos testigos que están oyendo, ¿verdad? Y ahora no solamente están oyendo, sino que están viendo otros. Lo que has oído de mí, ¿qué hacer con eso que se ha oído? ¿Será para que usted salga diciendo, ay, qué bonito, que me gustó? O quizá para decir, no me gustó. Porque tiene la libertad de decir que le gustó, también como para decir que no le gustó para nada. Pero lo que Pablo dice, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, ¿qué hacer con eso que se ha oído? Otra frase común, enséñalo también a otros. Repítalo, enséñalo también a otros. ¿Saben cuál es la responsabilidad suya a partir de hoy? Es que lo que ha oído, ¿qué va a hacer? Enseñarlo también a otros. Como dicen algunos, yo ya salí de mi responsabilidad. Enséñalo también a otros. ¿Para qué? Para que ellos también lo enseñen a otros. Aquí la responsabilidad es lo que has oído. La mayoría de la gente hoy en día ha oído la palabra de Dios. Claro que hay que aprender que no todos han oído bien. Entonces hay que aprender a oír. Hermanos, y quizá hay amigos que nos están escuchando, en la vida no solamente hay que escuchar, hay que aprender a escuchar para dar el mensaje correcto y completo. Hay que saber escuchar. Entonces lo que has oído necesita para cuando escucha bien la persona aprende correctamente. Aprende correctamente. Entonces cuando la persona escucha y aprende correctamente, ¿qué sucede? La persona cambia. Cuando la persona no cambia, el problema es que no ha escuchado correctamente. Escuchó mal. Y cuando la persona escucha correctamente y aprende bien, entonces tiene la responsabilidad de enseñar lo que ha aprendido. Y esto es lo que Dios quiere que hagamos nosotros en la vida. Yo sé que nosotros crecimos, al menos los que ya días tenemos de ser miembros de la iglesia, nacimos y crecimos en un molde diferente al actual. En nuestros tiempos, cuando yo era niño, la costumbre y el trabajo pastoral era visitar a todos los miembros, uno por uno, orar por los enfermos, o sea, toda la responsabilidad era del pastor. Con el paso del tiempo surgió un nuevo movimiento que enseñaba, si esto está equivocado, esto no es correcto, porque el pastor no pare ovejas, sino que las ovejas son las que paren ovejas, ellas son las que se multiplican. Entonces, la responsabilidad del pastor es cuidar el rebaño. Y entonces se cambió lo que era
el trabajo pastoral. Y en aquel tiempo la costumbre era: voy a la iglesia a escuchar palabra de Dios. Cuando la gente salía del templo, si alguien le preguntaba: ¿de dónde vienes? Vengo de la iglesia. ¿Y qué andabas haciendo? Escuchando la palabra de Dios. Pero a esta persona no se le exigía que lo que escuchaba era su responsabilidad ir a enseñárselo también a otro. Por eso la persona que preguntó se quedaba solo con la respuesta: ¿de dónde viene fulano? Viene de escuchar la palabra de Dios. ¿Pero qué escuchó? La responsabilidad de enseñar a otros es la que nos ha costado a nosotros dar el siguiente paso. Miren, tanto nos ha costado dar el siguiente paso que en el programa de discipulado nos cuesta mucho lograr que los discípulos pasen de creyente a discípulo y de discípulo a maestro. Nos está costando mucho. ¿Por qué? ¿Saben por qué nos está costando? Porque la costumbre ha sido que nosotros vamos a oír, pero no vamos a enseñar. Por eso es que la gente dice: a mí me gusta que predique fulano, a mí no me gusta que predique la otra persona. ¿Saben por qué? Porque hemos aprendido que nosotros venimos acá a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Y eso es bueno, pero no es suficiente. Porque la persona debe venir a escuchar para aprender. Entonces lo correcto sería: yo voy a escuchar para aprender. Y entonces, ahora predicó fulano, estoy aprendiendo. Ahora predica la otra persona y también voy a aprender. Ahora tengo la responsabilidad de enseñar como maestro, sea de niños, de jóvenes, de adultos o de ancianos. Ahora tengo la responsabilidad de aprender enseñando. Voy a aprender a evangelizar, ahora voy a evangelizar y lo aprenderé evangelizando. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que es un encargo. Fíjense que nosotros conocemos muy bien la palabra encomienda. Cuando dice: esto encarga a hombres fieles, es como dice: te doy este encargo. Es una encomienda, es una confianza, es un encargo, es un depósito que está haciendo Dios con nosotros. Les hago una pregunta. ¿Quién creen ustedes que predicaría mejor? ¿Uno de ustedes o un ángel traído del cielo? ¿Verdad? Por supuesto. Y entonces, ¿por qué será que no vienen esos ángeles del cielo a predicar? Porque Dios quiere que nosotros lo hagamos. ¿Por qué? Porque es la responsabilidad que Dios está delegando. Entonces la Biblia dice que Dios nos hace ese encargo. Ahora bien, ¿qué recomienda la Biblia también para la persona que va a dar este mensaje? La Biblia, aquí encontramos algunas frases repetidas en todos estos versículos que leí. Una de ellas es: hombres fieles. Parece que este mensaje debía ser para mañana, ¿verdad? Mañana lunes. Dice: a hombres fieles. La primera responsabilidad en la Biblia va dirigida a los varones. Porque la Biblia dice que son cabeza y ellos son los responsables número uno ante la sociedad. Dice: hombres fieles. Pero estos hombres fieles no es suficiente con solamente ser fieles, sino responsables. ¿Y cuál es la diferencia? Es que hay gente que es fiel pero no es responsable. Les pongo un ejemplo de un hombre fiel. Un hombre fiel, un marido fiel que nunca ha tenido otra mujer. Es un hombre fiel, pero ¿es responsable? Ningún día de la semana trabaja, pero es fiel. ¿Será suficiente? Mujeres, tener un hombre, un marido fiel, no le paga mal con nadie, pero no trabaja.
Entonces no es suficiente. No es suficiente con que sea fiel. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque hay mucha gente que cree que es suficiente con ser fiel a Dios. ¿Son fieles a Dios? No son responsables. Entonces la Biblia enseña que debe ser fiel, también debe ser responsable. A aquellos hermanos que son tan fieles que no se les puede confiar ningún ministerio porque no son responsables. Pongamos a fulano, no, hombre, no va a venir, ya sabe. O sea, hombres fieles, responsables y, ¿qué más dice la Biblia? Dignos de confianza. Hay un pasaje en la Biblia que a mí me impresiona. Una vez lo mencioné aquí, lo vuelvo a tomar para reflexión. En esa frase, digno de confianza. Honestamente hablando, ¿quién confía en mí? No hable, por favor, solo para reflexionar. ¿Me confiaría las llaves de su carro? No hablen. ¿Me confiaría las llaves de su casa, su negocio, su chequera, su tarjeta de crédito? ¿Sabe que hoy los cristianos de hoy en día no somos dignos de confianza? Y aquí habla de dignos de confianza. Debemos nosotros esforzarnos para lograr llegar a ese nivel de ser dignos de confianza. El ejemplo que voy a mencionar es aquel hombre llamado Abraham. Abraham tiene su hijo Isaac. Isaac no está casado todavía, necesita una esposa. Llama a su hijo a su mayordomo su mayordomo de confianza. Aquí hay muchas personas que tienen empleados, ¿verdad? 1, 2, 3. Y aquí está el otro problema. ¿Son dignos de confianza? ¿Son cristianos? Porque lleva Biblia, no le confíe. Hasta yo he dado ese consejo. Porque le diga Dios le bendiga, no se confíe. Porque no hemos perdido esa credibilidad que deberíamos tener. Entonces este hombre llama a su empleado, al mayordomo de su hacienda y le dice: necesito una esposa para mi hijo Isaac. Le da las indicaciones: vas a ir a la tierra y vas a traer esposa para mi hijo Isaac. Solo varones, pensemos en esto. Que sea su empleado, que sea su jefe, y le dice: vas a ir a Tegucigalpa, San Pedro Sula, Guatemala, quizá Estados Unidos, y vas a traer la esposa de mi hijo. ¿Va a llegar con la esposa? ¿Va a llegar con la novia de su hijo? Y aquel hombre salió con toda la riqueza, los regalos, los camellos y todo lo que su jefe le había encomendado, y llegó al río. Nosotros sabemos la historia, que se puso a orar, pidió una señal y se dio todo aquello que conocemos. A lo que quiero llevarles es que el papá de la muchacha, él no está hablando con el yerno, con el novio, ni con el suegro, ni el consuegro, sino con un empleado.
Y este empleado va y le dice: mi amo, mi jefe necesita una esposa para su hijo y yo la voy a llevar. Imagínense ustedes esa escena hoy en este tiempo. Padres de familia que tienen hija, muchacha, ¿le daría su hija a alguien que le llegue con esa historia? ¿A un hombre? Muchacha, ¿se iría con un hombre que llega con esa historia y que no lo conoce? Y que no conoce. Ahora bien, ¿por qué sucedió todo aquello? Porque era digno de confianza. Porque era digno de confianza. Miren, el padre, dice la Biblia, que el siguiente día le dice a su hija que se prepare y que se va a ir con ese hombre. Y no era media hora de camino, era muchos kilómetros de viaje. Y llegó aquel hombre, llegó el empleado, va la muchacha y quieren que les diga algo. El papá de la muchacha se la entregó virgen a este hombre. Y este hombre va con ella kilómetros de viaje, solo van los dos. Y se la entregó virgen al novio. Cumplió la misión. Dignos de confianza. Aquí creo que hay que, no sé si arrepentirnos, no sé, pero sí al menos, honestamente hablando, hermanos, yo creo que si el Señor nos pasa la balanza, no andamos muy bien aquí. ¿Le confiaría la pulpería a un hermano de la iglesia? Ahora, esto no debería ser así. No debería ser así porque los cristianos debemos ser dignos de confianza. Eso sería lo correcto. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: enséñale esto ¿a quién? A hombres fieles, que sean idóneos también para enseñar a otros, que sean capaces, que sean idóneos, que sean competentes, que sean capacitados. En resumen, ¿cómo puede llegar una persona, cómo puede llegar a ser una persona fiel, responsable y digno de confianza? Primero, la persona necesita, dice la Biblia, es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo dije? Lo que dice la Biblia, es necesario nacer de nuevo. Hermano, no es necesario ir a la iglesia. No es necesario ir al culto. No es necesario cantar. ¿Saben qué es necesario? Nacer de nuevo. ¿Saben por qué? Porque cantar es fácil. Venir a la iglesia es fácil. Si está abierto el portón. Miren que hasta pan de maíz entró. Si eso es fácil. Cualquiera entra, solo es que quiera. Y ya se fue también. Porque también irse es fácil. Entonces no es eso lo más importante para aquellos que creen que hacen lo mejor yendo a la iglesia. No, hombre. No es necesario nacer de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. De lo contrario, no puedes ver el reino de Dios. Entonces lo primero que cualquier persona necesita es nacer de nuevo. Aquella persona que no ha nacido de nuevo, arrepiéntase hoy mismo. Entréguele su vida a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque es necesario. Pero ¿sabe qué también es necesario? Es necesario
tener una actitud humilde para ser enseñado. Es decir, que con nacer de nuevo, simplemente solo ha nacido de nuevo. Es una nueva criatura, es una nueva persona, pero es una persona que le falta conocimiento, le falta formación. Entonces, toda persona que ha nacido de nuevo debe tener la aptitud de ser enseñado, de dejarse moldear. Hay algunas personas que creen apantallar a alguien, dice, a mí solo Dios me enseña. Eso es un gran error, porque hay personas que deben enseñarnos a nosotros. Debe tener una aptitud para enseñar también. Debe ser una persona que debe aprender a vivir en amor y bajo autoridad. Porque ese es otro problema. A la mayoría de la gente no le gusta vivir bajo autoridad, pero es necesario aprender a amar y aprender a vivir bajo autoridad. La persona tiene que aprender a ser obediente, tiene que aprender a sujetarse. La persona tiene que aprender dos cosas: aprender a seguir modelos y también aprender a ser modelo para otros. Saben, yo sé que en esta vida la gente no solamente confía en Dios, sino que mucha gente tiene su mirada puesta en mí. De tal manera que si yo mañana digo una mentira, ¿saben qué? Más de alguno de ustedes también va a mentir, va a decir, no es de todas maneras si el pastor lo hace. ¿Y yo por qué no? Él predica y yo no predico. Porque los seres humanos, por naturaleza, siempre estamos inclinados a seguir a alguien. Por eso, aunque las personas deben seguir a Cristo y aprender a seguir a Cristo, tenemos que aprender nosotros que alguien nos está vigilando y que alguien nos está copiando. Por eso debemos aprender a vivir bien en esta vida. Aprender a ser un modelo al cual la gente debe imitar correctamente. Y por último, no debe ser de ese tipo de personas que solamente ven lo malo, lo dañino y acusan, denigran con la intención de quedar bien ellos. Estas son las personas que por lo general provocan divisiones. No solo en la iglesia, sino donde quiera que ellos van. Podemos buscar en el libro de Tito. Lo vamos a buscar porque a mí me impresionó cuando lo encontré. Yo no sabía que eso esté en la Biblia, pero ahí está. El libro de Tito, capítulo 3, versículo 10. Tito, después de Timoteo, Tito, capítulo 3, versículo 10 y 11. Miren lo que dice. Al hombre que cause divisiones, ¿lo encontraron? Porque vale la pena que lo marque. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchalo. Al hombre que cause divisiones, después de una u otra y otra amonestación, deséchalo. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Tito 3, 10 y 11. Por lo general los que provocan divisiones son los que ya son parte del grupo. Y aquí solo dice el que provoca divisiones, no dice si en la iglesia o fuera de la iglesia. Pero ustedes saben que hay personas que donde quiera que van, es a dividir que van. Llega la selección de Honduras, va a dividir el grupo. Llega el patronato, lo divide. Llega la política, divide el partido. Llega donde vaya, llega a la iglesia, la divide. Llega el matrimonio, lo hace pedazos. O sea, ¿qué es lo que no arruina? Y hay personas así. ¿Y qué recomienda la Biblia? Deséchalos. Prácticamente decir, esta persona, como dicen algunos, cero a la izquierda ante Dios. Y a veces hay hermanitos así, fíjense.
solo ven a alguien, dice, ¿y qué se ha creído a Isa? Y comienza a sacar todo. ¿Saben para qué? Para que la persona que confiaba que Isa es buena gente, a partir de hoy comienza a dudar. Posiblemente no es buena gente. Y comienza a dudar. Y luego comienza la lluvia, hasta que llega un momento que no dice posiblemente, sino que dice no sirve. Y dice la persona, logré mi objetivo. El maestro debe trabajar para descubrir que los discípulos logren desarrollar su potencial y que logren desarrollar a otros, y estas personas desarrollen a otros y a otros y a otros. Y de esta manera, ¿saben qué? La iglesia seguirá avanzando. Lo que Dios quiere es que la iglesia avance, aunque no esté el líder principal. ¿Saben por qué? Porque los demás hayan aprendido a enseñar y a guiar a otros también. Eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Por eso dice Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Ya escucharon? Nuestra responsabilidad, la responsabilidad de cada uno de nosotros es doble ante Dios. Hemos oído y después que hemos oído, ahora tenemos la responsabilidad de ir a la casa, de ir al trabajo, de ir donde esté, a enseñar lo que nosotros también hemos aprendido. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, pongámonos en pie, oramos para luego entregarle este tiempo a los hermanos que están presidiendo. Amado Padre, en el nombre de Jesús, la honra y la gloria damos a ti, porque tú eres bueno y fiel. En el nombre de Jesús, damos gracias por tu palabra, que para nosotros, oh Dios, es el mejor ejemplo a seguir. Gracias damos por la revelación dada a cada uno de nosotros en estos tiempos. Tenemos la responsabilidad de poder llevar al mundo tu palabra. Aquellos que no la conocen, tenemos la responsabilidad de hacerlo y de hacerlo bien. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que nos fortalezcas. En el nombre de Jesús te pedimos que nos guardes y que nos ayudes a ser testigos fieles y verdaderos del Cristo de la gloria que nos ha salvado, que nos compró con su sangre y que nos ha hecho dignos de ser llamados hijos de Dios. Ahora tu palabra nos enseña que nosotros tenemos doble responsabilidad. Hemos oído, hemos aprendido y ahora nosotros debemos enseñar también a otros. Padre, nosotros no queremos ser personas que solamente van a las iglesias. Nosotros queremos ser agentes de cambio. Nosotros queremos ser gente que cambia porque ya ha cambiado también la persona misma. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a llevar tu luz a las naciones, a ser sal de esta tierra, como tu palabra lo enseña que nosotros lo hagamos, Padre. Oramos, Señor, que fortalezca nuestro cuerpo también durante la jornada de este día y nosotros seguiremos aprendiendo y cumpliendo tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús con acción de gracias. Amén y amén. Amén. Dios le guarde, Dios le bendiga. Y de esta manera llegamos al final de Tiempo de Santidad desde la Iglesia Central de Santidad de Juticalpa.